Hola a todos, soy Mónica Gacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algo que muchas veces no tenemos en cuenta y es de qué alimentos no debes tomar cuando tomas medicamentos. Cuando nos recetan o nos pautan algún medicamento para alguna patología concreta, hay algo muy importante que debemos vigilar y es las posibles interacciones que pueden ocurrir entre los medicamentos y los alimentos. Y esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, aunque sí es verdad que alguna vez, igual a alguno de vosotros os suena, el médico nos dice: tienes que tomar este medicamento en ayunas o tienes que tomarlo con la comida. Esas serían dos pautas diferentes de ingesta de los alimentos. Y no penséis que el médico os lo va a decir por capricho. Pero sin embargo, hay otras interacciones que a veces no se dicen tan fácilmente, ¿no?, a la hora de la prescripción. Y es decir, por ejemplo, no mezcles este medicamento con tal alimento, pues porque entonces se va a reducir su efecto, o porque si tienes que tomar un suplemento de tal vitamina o tal mineral porque este medicamento limita su absorción. Es decir, ahí hay diferentes pautas. Medicamentos hay infinitos, o sea, bueno, infinitos no, pero hay millones. Y por supuesto que interacciones habría tantas como medicamentos. Y no os voy a hacer un repaso farmacológico, evidentemente, de cada interacción de cada medicamento. Para eso tenemos la ficha técnica de los medicamentos, ese papelito que viene dentro de las cajas con muchísima letra y que a nivel de usuario, por ejemplo, lo que más nos suele interesar es la dosificación, ¿no? Porque si no nos acordamos lo que nos ha dicho el médico, bueno, pues aquí pone, ¿no?, adultos tienen que tomarse una pastilla al día, ¡pum!, y suele poner a veces si es con comida o si tiene que ser en ayunas. Pero hay otro apartado que también deberíamos revisar, que como consumidores o usuarios de esos medicamentos nos puede resultar muy interesante para mejorar el efecto de esos medicamentos o no empeorarlo, y es el apartado de interacciones. Dentro de ese apartado de interacciones nos pueden venir todas las interacciones posibles entre dos medicamentos. Por ejemplo, no nos interesan, eso es cuestión del médico, del farmacéutico. A nosotros nos interesa cuando vienen esas interacciones con alimentos, que puede ser una línea, sin más, pero bueno, la buscamos y entonces lo sabemos, si es que antes nadie nos ha dicho nada, ¿no?, de esa posible interacción. Creo que es algo recomendable buscar siempre dentro de ese apartado la relación que puede existir entre el consumo del medicamento y algunos alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos nosotros comemos todos los días y a veces puede ser que casualmente ese alimento, que ahora vamos a ir viendo las principales interacciones, bueno, pues que casualmente nos encante y lo comamos todos los días. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese medicamento no va a hacer el efecto que se espera. De dos maneras principalmente. Una, puede aumentar su efecto, cosa que no sería deseable, evidentemente, porque hay algunos medicamentos que pueden tener un efecto, si tenemos un efecto superior, que produzca toxicidad. Son medicamentos que tienen un margen muy estrecho, ¿no?, entre la dosis útil y la dosis tóxica. Si aumentamos ese efecto, evidentemente llegamos a tener toxicidad, por poneros un ejemplo. También nos puede pasar al contrario, que esos alimentos reduzcan el efecto del medicamento y que digamos, es que estoy tomando esto pero no me hace ningún efecto, no noto nada. Igual no es por la dosis del medicamento, igual es porque lo estamos mezclando con algún alimento que reduce su efecto o no lo estamos tomando en las condiciones adecuadas, que sería, por ejemplo, si yo tengo que tomar un medicamento en ayunas, o lo mezclo con comida. Y en ese caso, evidentemente, el efecto se va a ver alterado.
esas interacciones entre los fármacos y los alimentos son dobles. Por un lado, el fármaco puede afectar a nivel digestivo, puede ralentizar, por ejemplo, el tránsito intestinal, o lo puede acelerar, por ejemplo, medicamentos que pueden provocar estreñimiento. Esos ralentizarían el tránsito intestinal, alimentos que pueden provocar diarrea si no se consumen adecuadamente porque aceleran el tránsito intestinal. Además, algunos medicamentos pueden alterar la absorción de algunos nutrientes, por ejemplo, impidiendo que se absorban a nivel digestivo, a nivel del intestino. Un ejemplo clarísimo, aquí sí que os lo voy a poner porque es un medicamento que creo que conocemos prácticamente todos, el famoso omeprazol, los antiácidos que alteran la absorción de la vitamina B12 y del hierro cuando se utilizan por periodos excesivamente largos, es decir, pueden provocar carencias o déficits de estos nutrientes porque se ve alterada su absorción cuando se utilizan antiácidos. Pero bueno, ese caso ya hemos hablado también de él en algunas ocasiones y ahí tenéis un ejemplo evidente de una posible interacción de los fármacos a nivel del sistema digestivo, no con un alimento concreto, sino con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Bueno, interacciones fármaco-alimento, es decir, altera la absorción de esos nutrientes. Pero y si hacemos al revés, ¿cómo afectan los alimentos a la absorción de esos fármacos, a esas dosis terapéuticas que tienen los fármacos? Bueno, por un lado, ya os he dicho que pueden potenciar el efecto y por otro lado lo pueden disminuir, algo que tenemos que tener en cuenta porque, como os digo, alteran el efecto del medicamento en nuestro cuerpo. Y aquí podríamos hacer, vamos a decir que 3 grupos principales de alimentos. Uno es un alimento único, es decir, el pomelo o el zumo de pomelo. Dependiendo en qué culturas o en qué lugares, el pomelo puede ser un alimento de uso habitual, por ejemplo, en los desayunos o como postre. De hecho, los beneficios, ¿no?, que siempre se le atribuyen al pomelo de adelgazante, mantenimiento del peso y demás, bueno, pues pueden llevar a mucha gente a estar tomando ese pomelo, zumo de pomelo, y es un alimento que tiene muchísimas interacciones con muchísimos medicamentos diferentes y que siempre va a venir reflejada esa interacción en la ficha técnica del medicamento, en el papelito, ese que viene en la caja. Por eso es importante. Pero es muy importante sobre todo saber que aquellas personas que consumís pomelo de manera habitual, que el día que os receten un medicamento es importante que lo digáis. Es que yo tomo pomelo todos los días, porque es muy probable que ese medicamento tenga una interacción. Esa interacción se produce a nivel hepático, principalmente en el hígado, que es el que metaboliza los medicamentos, y en ese caso se vería afectada esa ruta metabólica del medicamento por la ingesta también del zumo de pomelo. El segundo grupo que tendríamos que tener en cuenta, en este caso sí es un grupo, pero hay uno en concreto que es un poquito más específico en su interacción con los medicamentos. Se trata de las hierbas aromáticas, hierbas medicinales, infusiones muchas veces. Por ejemplo, la hierba San Juan, lipérico, suele reaccionar o producir muchísimas interacciones con medicamentos. También es un, vamos a decir, riesgo, ¿no?, de alteración del efecto de esos fármacos. Por lo tanto, revisión otra vez de la ficha técnica, del prospecto del medicamento, y avisar en el caso de que se esté tomando hierba San Juan, infusiones de hierba San Juan. Bueno, pues avisar también al médico de si hay alguna posible interacción. Muchos médicos, yo creo que cada vez más frecuentemente, preguntan algunos hábitos dietéticos o avisan también
de estas interacciones por el riesgo que asume esa persona, especialmente, como os digo, en esos medicamentos que tienen ese margen estrecho, ¿no?, cercano a la dosis tóxica. El tercer alimento sería el alcohol, por supuesto, que produce también muchísimas interacciones con, diría que prácticamente todos los medicamentos. Esta interacción, al igual que en el caso del pomelo, se produce principalmente a nivel hepático. Cuando el hígado detecta una ingesta de alcohol, prioriza las rutas metabólicas para eliminar ese alcohol que considera tóxico y por lo tanto puede dejar libre más medicamento circulando por la sangre hasta conseguir eliminar ese alcohol. La combinación de fármacos con alcohol favorece las lesiones hepáticas, es decir, que haya un daño hepático. No se deberían mezclar nunca ningún tipo de medicamento con el alcohol. Y luego hay algunas otras interacciones que pueden ser un poquito más particulares y que muchas veces en este caso sí se suelen avisar por esa particularidad. Por ejemplo, el consumo de lácteos con antibióticos puede producir precipitación de ese antibiótico y que no tenga ningún tipo de efecto. No todos los antibióticos reaccionan con el calcio, por eso os digo que a veces se suele avisar y se dice no tomes este antibiótico en el desayuno. ¿Por qué? Porque es donde tomamos principalmente el lácteo. La recomendación debería ser no consumas ni leche, ni yogur, ni queso con este antibiótico, porque imaginaros que la dosis de la tarde nos la tomamos con un vaso de leche. Pues tendríamos otra vez esa precipitación del principio activo y el no efecto de ese antibiótico. Y ya para finalizar os voy a poner otros dos ejemplos de medicamentos de uso muy frecuente y que tienen ciertas interacciones también con los alimentos. Uno sería la levotiroxina o cualquier sustituto de hormonas tiroideas que se deben consumir en ayunas al menos 20 o 30 minutos antes de la primera ingesta y no se deben mezclar con algunos alimentos como por ejemplo la soja o sus derivados. Aquellas personas que desayunan leche de soja, cuidado con la posible interacción que podría tener la levotiroxina. Bueno, y también tendríamos aquellas personas que toman anticoagulantes orales, el famoso Sintrom, por ejemplo, que no deben hacer cambios en su dieta que impliquen un aumento de la vitamina K, es decir, verduras de hoja verde. Esto es algo que se avisa siempre que se empieza a pautar un anticoagulante oral y de hecho se hacen muchas revisiones para evitar esas posibles interacciones. ¿Por qué? Pues porque la vitamina K en mayor cantidad puede afectar a la dosis del anticoagulante, aumentando también su efecto, o sea, una posible interacción que puede resultar peligrosa. Así que ya veis que esto no es algo raro, que a veces hay medicamentos que son de uso muy particular y que pueden tener una interacción concreta con algo muy concreto, pero hay otros medicamentos de uso muy frecuente, por ejemplo los antiácidos, los antibióticos, las hormonas tiroideas y en este caso los anticoagulantes, que son bastante frecuentes, que producen interacciones con los alimentos habituales. Por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Y otras interacciones, ya os digo, que tienen que venir reflejadas, si por curiosidad lo podéis mirar, en esa ficha técnica, en ese papelito de la caja de los medicamentos. Así que espero que si os van a recetar algún medicamento os preocupéis por lo menos de prevenir posibles efectos indeseados con esas interacciones o esas mezclas que podamos hacer con algunos alimentos. Así que espero como siempre que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.